En un mundo que a menudo parece estar inmerso en la soledad y la desesperación, la sabiduría ancestral del estoicismo ofrece un faro de esperanza y fortaleza interior. En este video, exploraremos los 12 remedios estoicos para nunca sentirse solo o deprimido, inspirados en las enseñanzas de Marco Aurelio y la filosofía estoica. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda a enfrentar los momentos de oscuridad y desesperación? ¿Cómo podemos cultivar una sensación de conexión y propósito en medio de la soledad abrumadora? A través de los principios del estoicismo, descubriremos respuestas profundas y significativas que nos invitarán a reflexionar sobre nuestra propia vida y nos inspirarán a vivir con más autenticidad y plenitud. Únete a nosotros en este viaje emocionante y esclarecedor mientras exploramos las enseñanzas atemporales del estoicismo y descubrimos cómo aplicarlas en nuestras vidas diarias. Prepárate para ser persuadido, inspirado y llevado a una reflexión profunda sobre lo que realmente importa en la búsqueda de una vida más plena y significativa. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Exploraremos 12 estrategias estoicas que pueden ayudar a transformar estas emociones desafiantes en oportunidades de crecimiento y autorreflexión. Piensa en estos remedios como herramientas en tu caja de herramientas estoica, cada una con su propio propósito para ayudar a reparar tu espíritu, navegar por tiempos difíciles y mejorar tu perspectiva, ya sea que te sientas aislado, abrumado o simplemente estancado. Recuerda que, al igual que los estoicos, tienes la fuerza interior para enfrentar estas emociones de frente y salir más fuerte. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestros ebooks Secretos Estoicos y Sabiduría Estoica, una guía para la vida contemporánea. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Así que, si estás listo para pasar la página y comenzar un nuevo capítulo, uno donde esas emociones sean desafíos que sabes cómo enfrentar, quédate con nosotros. Juntos exploraremos estas estrategias atemporales, no solo para sobrellevar, sino para prosperar. 1. Practica la autorreflexión, descubre el poder de conocerte a ti mismo. La autorreflexión es una herramienta poderosa que nos permite explorar los rincones más profundos de nuestra mente y corazón. En un mundo que nos bombardea constantemente con distracciones y ruido, tomarse el tiempo para mirar hacia adentro puede parecer una tarea desafiante. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de silencio y reflexión donde encontramos verdadero poder y claridad. Imagina por un momento sumergirte en las aguas tranquilas de tu propia conciencia. ¿Qué secretos ocultos y tesoros internos podrías descubrir? La autorreflexión nos invita a explorar nuestras emociones, pensamientos y acciones con una mirada curiosa y sin juicio. Al hacerlo, desenterramos las raíces de nuestras creencias, deseos y motivaciones, revelando capas de nuestra identidad que tal vez nunca antes hayamos reconocido. Este viaje hacia el autodescubrimiento puede resultar desconcertante al principio, ya que nos enfrentamos a nuestras luces y sombras más profundas. Sin embargo, es en la oscuridad donde encontramos la chispa de la transformación. Al iluminar nuestros rincones más oscuros con la luz de la conciencia, comenzamos a desentrañar los patrones de pensamiento y comportamiento que nos han mantenido atados en la ignorancia. La autorreflexión nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y creencias arraigadas, abriendo la puerta a nuevas perspectivas y entendimientos. Nos invita a explorar las complejidades de nuestras emociones, reconociendo tanto la belleza como la dificultad que reside en nuestro interior. Al hacerlo, cultivamos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, permitiéndonos vivir con mayor autenticidad y propósito. En este viaje de autodescubrimiento, es importante recordar que la autorreflexión no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin mayor, el crecimiento personal y la realización. Al examinar nuestras experiencias y lecciones de vida con una mirada atenta, aprendemos a abrazar tanto los momentos de alegría como los de dolor como oportunidades para crecer y evolucionar. Por lo tanto, te invito a sumergirte en el poder de la autorreflexión. Permítete explorar las profundidades de tu ser con una mente abierta y un corazón valiente.
Atrévete a desafiar tus suposiciones y a abrazar la incertidumbre del viaje. En cada paso del camino, recuerda que eres el arquitecto de tu propio destino y que la autorreflexión es la brújula que te guiará hacia tu verdadero yo. 2. Acepta lo que no puedes cambiar. Encuentra serenidad en la sabiduría antigua. Imagina por un momento estar parado en medio de un río caudaloso, enfrentando la corriente impetuosa que intenta arrastrarte. En ese momento crucial, ¿qué harías? ¿Lucharías contra la fuerza del agua o te rendirías a su flujo, encontrando calma en la aceptación de lo inevitable? En el corazón del estoicismo yace el poderoso principio de aceptar lo que no puedes cambiar. Esta filosofía antigua nos enseña a enfrentar las adversidades con serenidad y fortaleza, abrazando la realidad tal como es en lugar de resistirla con fuerza inútil. A menudo, nos encontramos luchando contra las corrientes de la vida, aferrándonos desesperadamente a la ilusión de control. Sin embargo, la verdad innegable es que hay aspectos de nuestras vidas que están más allá de nuestro control: el paso del tiempo, las acciones de los demás e incluso los caprichos del destino. Aceptar esta realidad puede parecer desalentador al principio, pero en realidad es un acto de liberación. Al dejar de luchar contra fuerzas incontrolables, encontramos espacio para la paz interior y la claridad mental. En lugar de desperdiciar energía en preocupaciones y angustias innecesarias, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos controlar, nuestras propias actitudes y respuestas ante las circunstancias. La aceptación no significa resignación pasiva, sino más bien un reconocimiento valiente de la realidad tal como es. Es en este acto de rendición donde encontramos verdadera libertad, liberándonos del peso de las expectativas y deseos no realizados. La aceptación nos permite encontrar belleza en la imperfección, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros hay lecciones que aprender y crecimiento que experimentar. Nos invita a abrazar la incertidumbre del futuro con valentía y determinación, confiando en nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir ante cualquier desafío que se nos presente. Por lo tanto, te invito a abrazar el poder transformador de la aceptación. Permítete soltar el peso de las preocupaciones y expectativas no cumplidas y sumérgete en la tranquilidad que proviene de aceptar la realidad tal como es. En cada respiración, encuentra la fuerza y el coraje para enfrentar la vida con serenidad y confianza, sabiendo que eres más fuerte de lo que crees y que el poder de la aceptación reside dentro de ti. 3. Cultiva la gratitud, despierta el poder transformador de la apreciación. ¿Qué pasaría si te dijera que la llave hacia la felicidad y la plenitud está justo frente a ti, esperando ser descubierta en los detalles más simples de la vida? La gratitud, esa cualidad aparentemente simple pero profundamente transformadora, es una fuerza subestimada que puede cambiar la forma en que experimentamos el mundo que nos rodea. En un mundo obsesionado con lo que falta, cultivar la gratitud es como abrir una ventana hacia un universo de posibilidades infinitas. Nos invita a desafiar la tendencia humana hacia la insatisfacción constante y a descubrir la belleza y la abundancia que nos rodea en cada momento. La gratitud no se trata simplemente de contar nuestras bendiciones, va mucho más allá de eso. Se trata de abrir los ojos y el corazón a la maravilla del mundo que nos rodea, reconociendo la magia que se encuentra en cada amanecer, en cada sonrisa compartida, en cada respiración profunda. Al cultivar la gratitud, comenzamos a transformar nuestra percepción del mundo, encontrando alegría y satisfacción incluso en medio de los desafíos y dificultades. Nos ayuda a encontrar significado en los momentos ordinarios y a apreciar los regalos que la vida nos ofrece en cada momento. La gratitud nos enseña a dejar de lado el deseo constante de más y a encontrar plenitud y satisfacción en lo que ya tenemos. Nos invita a reconocer la interconexión de todas las cosas y a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuando cultivamos la gratitud, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad. Nos liberamos del ciclo interminable de deseos insatisfechos y encontramos alegría en el momento presente. Nos permite ver la luz en la oscuridad y a encontrar esperanza incluso en los tiempos más difíciles. Por lo tanto, te invito a abrir tu corazón a la gratitud.
Permítete sumergirte en la maravilla del mundo que te rodea y a encontrar alegría y satisfacción en cada respiración. En cada momento de tu vida, encuentra algo por lo que estar agradecido y deja que la gratitud ilumine tu camino hacia una vida más plena y significativa. 4. Encuentra significado en el sufrimiento, transforma el dolor en crecimiento. Imagina por un momento enfrentarte a las sombras más oscuras de tu existencia, a los momentos de profundo dolor y sufrimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de esos mismos abismos de desesperación y angustia se esconde una chispa de luz esperando ser descubierta? En la filosofía estoica, encontrar significado en el sufrimiento es más que una simple cuestión de resignación. Es una invitación a explorar los rincones más profundos de nuestra humanidad y descubrir la fuerza y la resiliencia que reside dentro de nosotros. Cuando enfrentamos el sufrimiento, nuestra primera reacción puede ser la resistencia y la negación. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que es precisamente en esos momentos de adversidad donde encontramos la oportunidad de crecer y evolucionar. El sufrimiento nos desafía a cuestionar nuestras creencias arraigadas y a examinar nuestras prioridades más profundas. Nos obliga a confrontar nuestras debilidades y limitaciones y a descubrir la fuerza y la determinación que yacen latentes en nuestro interior. Al encontrar significado en el sufrimiento, nos convertimos en alquimistas del dolor, transformando las experiencias más dolorosas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Nos enseña a abrazar la incertidumbre del futuro con valentía y determinación, confiando en nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. El sufrimiento nos invita a reevaluar nuestras prioridades y a encontrar un sentido más profundo de propósito en nuestras vidas. Nos ayuda a cultivar una mayor compasión y empatía hacia los demás, reconociendo que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas. Cuando aprendemos a encontrar significado en el sufrimiento, nos liberamos del peso del pasado y nos abrimos a nuevas posibilidades para el futuro. Nos enseña a vivir con gratitud y aprecio por cada momento de alegría y felicidad, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, hay luz esperando ser descubierta. Por lo tanto, te invito a enfrentar el sufrimiento con valentía y determinación. Permítete explorar los rincones más oscuros de tu existencia con una mente abierta y un corazón valiente, sabiendo que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y evolucionar. En cada momento de tu vida, encuentra significado en el sufrimiento y deja que te guíe hacia una vida más plena y significativa. 5. Practica la virtud, el camino hacia la grandeza humana. Adéntrate en el reino de la virtud, donde la grandeza humana encuentra su morada. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la práctica de la virtud se alza como un faro que guía a los buscadores de la verdad y la excelencia. La Dora no es simplemente una lista de reglas a seguir, es un camino de vida que nos desafía a alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. Nos invita a cultivar cualidades nobles como la bondad, la honestidad, la justicia y la compasión en cada aspecto de nuestras vidas. En la filosofía estoica, la virtud es considerada el bien supremo, la joya más preciada que un individuo puede poseer. A través de la práctica de la virtud, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio carácter, forjando una identidad que refleja lo mejor de lo que somos capaces de ser. La virtud nos desafía a vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados, incluso cuando enfrentamos la tentación de desviarnos del camino recto. Nos invita a actuar con integridad y rectitud, incluso en medio de la adversidad y la tentación. Al practicar la virtud, no solo nos elevamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a otros a seguir nuestro ejemplo. Nos convertimos en faros de luz en un mundo oscuro, irradiando bondad y compasión donde quiera que vayamos. La práctica de la virtud nos enseña a vivir con autenticidad y propósito, liberándonos del peso de la falsedad y la hipocresía. Nos ayuda a cultivar relaciones significativas y duraderas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. En última instancia, la práctica de la virtud nos lleva hacia la realización más profunda de nosotros mismos, permitiéndonos experimentar la plenitud y la satisfacción que proviene de vivir una vida verdaderamente virtuosa. Por lo tanto, te invito a abrazar el desafío de la virtud y a embarcarte en el camino hacia la grandeza humana.
Permítete ser guiado por los principios de la bondad, la honestidad y la compasión en cada acción y decisión que tomes. En cada momento de tu vida, elige la virtud y deja que te guíe hacia una vida más plena y significativa. 6. Cultiva relaciones significativas, la danza de conexión humana. Imagina un baile interminable, donde cada paso está imbuido de significado y cada movimiento está sincronizado en perfecta armonía. Así son las relaciones significativas, una danza de conexión humana que nos eleva, nos nutre y nos transforma en nuestro viaje por la vida. En un mundo donde la conexión superficial y la soledad son cada vez más comunes, cultivar relaciones significativas se presenta como un desafío y una oportunidad. Se trata de ir más allá de la superficie de las interacciones cotidianas y adentrarse en el corazón mismo de la humanidad. Las relaciones significativas no se limitan a la cantidad de conexiones que tenemos, sino a la calidad de esas conexiones. Se trata de construir lazos profundos basados en el respeto, la confianza, la empatía y el apoyo mutuo. Estas relaciones nos nutren emocionalmente, nos brindan un sentido de pertenencia y nos ayudan a crecer y evolucionar como individuos. Al cultivar relaciones significativas, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A través de nuestras interacciones con los demás, aprendemos más sobre nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades, y nuestras necesidades y deseos más profundos. La práctica de cultivar relaciones significativas nos invita a ser auténticos y vulnerables, a abrir nuestros corazones y compartir nuestras alegrías y dolores con los demás. Nos enseña a escuchar activamente y a estar presentes en el momento, reconociendo y honrando la experiencia única de cada individuo. Las relaciones significativas son un reflejo de nuestra humanidad compartida, un recordatorio de que estamos todos interconectados en este viaje llamado vida. Nos desafían a ser compasivos y comprensivos, a aceptar a los demás tal como son y a apoyarlos en su viaje de crecimiento y autodescubrimiento. En última instancia, cultivar relaciones significativas nos brinda una profunda sensación de satisfacción y plenitud. Nos ayuda a encontrar sentido y propósito en nuestras vidas y nos brinda un sentido de pertenencia y comunidad en un mundo cada vez más fragmentado y desconectado. 7. Aprende a disfrutar de tu propia compañía, la aventura del autoconocimiento. ¿Te has detenido alguna vez a contemplar la maravilla que eres tú mismo? En un mundo que a menudo nos empuja hacia afuera, aprender a disfrutar de nuestra propia compañía se convierte en un acto revolucionario de autoaceptación y autodescubrimiento. Imagina sumergirte en un océano de silencio, donde solo estás tú y tus pensamientos. En esos momentos de quietud, tienes la oportunidad de reconectar contigo mismo en un nivel profundo y significativo. Es en esos momentos donde la verdadera magia del autoconocimiento se revela. Aprender a disfrutar de tu propia compañía no es simplemente estar solo, es sumergirse en la riqueza de tu propio ser. Es descubrir los rincones más profundos de tu mente y corazón, explorando tus pasiones, deseos y miedos más profundos. En la filosofía estoica, aprender a disfrutar de nuestra propia compañía se considera una habilidad valiosa y necesaria para el crecimiento personal. Nos invita a desarrollar una relación amorosa y compasiva con nosotros mismos, reconociendo nuestra propia valía y dignidad como seres humanos. Cuando aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, nos convertimos en nuestros propios mejores amigos y confidentes. Nos damos cuenta de que somos suficientes tal como somos y que no necesitamos la validación externa para sentirnos completos. Aprender a disfrutar de tu propia compañía también te brinda la libertad de seguir tus propios intereses y pasiones sin preocuparte por la aprobación de los demás. Te permite explorar el mundo a tu propio ritmo y descubrir lo que realmente te hace feliz y realizado. En última instancia, aprender a disfrutar de tu propia compañía es un acto de amor propio y autenticidad. Te invita a abrazar todas las partes de ti mismo, tanto las luces como las sombras, y a celebrar la maravilla de tu propia existencia. 8. Practica la aceptación del destino, navegando las aguas de la incertidumbre. Imagina estar en un barco en medio del océano, rodeado de vastas aguas que se extienden hasta donde alcanza la vista. En esta travesía de la vida,
nos encontramos constantemente navegando las aguas turbulentas de la incertidumbre y el cambio. En medio de esta travesía, la práctica de la aceptación del destino se convierte en nuestro ancla, ofreciendo serenidad y fortaleza en medio de las tormentas. La aceptación del destino no se trata de resignarse pasivamente a lo que sucede, sino de abrazar la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones y desafíos. Nos invita a dejar de luchar contra las corrientes del destino y a fluir con ellas, confiando en que cada giro y giro del camino tiene un propósito más alto. En la filosofía estoica, la aceptación del destino se basa en el principio de que algunas cosas están fuera de nuestro control y que debemos aprender a aceptarlas con serenidad y resignación. Nos enseña a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, y a enfocar nuestra energía en lo que está en nuestras manos. La práctica de la aceptación del destino nos invita a abrazar la incertidumbre del futuro con valentía y determinación, reconociendo que la vida está llena de altibajos y que no siempre podemos controlar lo que sucede. Nos ayuda a encontrar paz y serenidad en medio de la adversidad y a mantener una actitud positiva y optimista incluso en los momentos más oscuros. Al aceptar el destino, nos liberamos del peso del pasado y del miedo al futuro, y encontramos espacio para vivir plenamente en el momento presente. Nos ayuda a cultivar una mayor resiliencia y a enfrentar los desafíos de la vida con calma y determinación, sabiendo que somos capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente. La aceptación del destino nos invita a adoptar una perspectiva más amplia de la vida, reconociendo que todo está interconectado y que cada experiencia, ya sea buena o mala, tiene un propósito más alto en el gran esquema de las cosas. Nos ayuda a encontrar significado y propósito en nuestras vidas, incluso en medio de la incertidumbre y el caos. 9. Haz ejercicio físico regularmente, despierta el potencial dormido de tu cuerpo. Imagina despertarte en la mañana sintiendo una energía renovada que fluye a través de cada fibra de tu ser. Visualiza tu cuerpo como un instrumento poderoso y dinámico, esperando ser afinado y fortalecido a través del ejercicio físico regular. En este artículo, exploraremos cómo el movimiento consciente puede transformar tu vida de manera intrigante, inspirándote a alcanzar nuevos niveles de bienestar físico y mental. El cuerpo humano es una máquina maravillosa, diseñada para moverse y explorar el mundo que nos rodea. Sin embargo, en la vida moderna, muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de sedentarismo, pasando largas horas sentados frente a pantallas y sintiendo que nuestras energías se agotan rápidamente. El ejercicio físico regular es la clave para liberar el potencial dormido de nuestro cuerpo y despertar nuestra vitalidad interna. Al comprometernos con una rutina de ejercicio regular, nos regalamos a nosotros mismos una fuente inagotable de energía y vitalidad que nos acompaña a lo largo del día. El ejercicio físico no se trata simplemente de esculpir nuestros cuerpos en formas perfectas, se trata de nutrir nuestro bienestar físico, mental y emocional en su totalidad. Cuando nos comprometemos con el ejercicio regular, liberamos endorfinas, los neurotransmisores responsables de inducir sentimientos de felicidad y bienestar. Nos sentimos más vivos, más vibrantes y conectados con la alegría de estar vivos. Además, el ejercicio físico regular fortalece nuestro cuerpo y nuestra mente, aumentando nuestra resistencia física y mental y mejorando nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con calma y determinación. Nos ayuda a liberar el estrés acumulado en nuestros músculos y mentes, permitiéndonos encontrar un estado de calma y equilibrio interior. El ejercicio físico no tiene por qué ser una tarea ardua. Puede ser una fuente de alegría y satisfacción si encontramos actividades que nos apasionen y nos diviertan. Ya sea correr al aire libre, practicar yoga, bailar o levantar pesas en el gimnasio, hay infinitas formas de mover nuestro cuerpo y disfrutar del proceso. 10. Cuida tu salud mental, el arte de cultivar la fortaleza interior. Imagina tu mente como un jardín exuberante, lleno de flores vibrantes y árboles frondosos. Al igual que un jardinero cuida con esmero su jardín, es vital que dediquemos tiempo y atención a nutrir nuestra salud mental. En este artículo, exploraremos cómo podemos cultivar la fortaleza interior necesaria para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia.
La salud mental es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general, pero con demasiada frecuencia se descuida en la sociedad moderna. En un mundo lleno de estrés, presión y expectativas poco realistas, es crucial que aprendamos a cuidar nuestra salud mental tanto como lo hacemos con nuestra salud física. Cuidar tu salud mental implica cultivar una relación amorosa y compasiva contigo mismo. Significa aprender a reconocer y respetar tus propias necesidades emocionales y a darte permiso para tomarte el tiempo que necesitas para descansar, recargar energías y sanar. Una parte importante de cuidar tu salud mental es practicar la autocompasión. Esto implica ser amable y comprensivo contigo mismo, especialmente en momentos de dificultad o sufrimiento. En lugar de juzgarte o criticarte, aprende a tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que tratarías a un amigo querido. Además, cuidar tu salud mental implica aprender a establecer límites saludables en tus relaciones y actividades. Esto significa decir no cuando es necesario, priorizar tu bienestar emocional y aprender a delegar tareas cuando te sientas abrumado. Al establecer límites claros, te proteges a ti mismo de la sobrecarga y el agotamiento emocional. La práctica regular de técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la respiración consciente y el yoga, también puede ser increíblemente beneficiosa para cuidar tu salud mental. Estas prácticas te ayudan a reducir el estrés, calmar la mente y encontrar un sentido de paz interior en medio del caos de la vida cotidiana. En última instancia, cuidar tu salud mental es un acto de amor propio y autenticidad. Es reconocer que tu bienestar emocional es igualmente importante que tu bienestar físico y que mereces dedicar tiempo y atención a nutrir tu mente y tu espíritu. 11. Haz actos de bondad hacia los demás. El poder transformador de dar sin esperar nada a cambio. Imagina un mundo donde cada acción, por más pequeña que sea, está impregnada de bondad y compasión. En este mundo, cada uno de nosotros se convierte en un agente de cambio, esparciendo semillas de amor y generosidad a nuestro paso. En este artículo, exploraremos el impacto intrigante y profundamente inspirador que pueden tener los actos de bondad hacia los demás en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad y realización provienen de vivir en armonía con los demás y con el universo en su totalidad. Uno de los caminos más directos hacia esta armonía es a través de actos de bondad hacia los demás. La bondad es contagiosa, y cada acto de bondad que realizamos envía ondas de positividad y amor que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Ya sea ofreciendo una sonrisa amable, extendiendo una mano de ayuda o simplemente escuchando con empatía, nuestros actos de bondad pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. Además de beneficiar a los demás, los actos de bondad también tienen un impacto profundamente positivo en nuestra propia vida. Al hacer el bien a los demás, experimentamos una sensación de satisfacción y alegría que no se puede obtener de ninguna otra manera. Nos sentimos conectados con algo más grande que nosotros mismos y encontramos significado y propósito en nuestras vidas. La práctica de la bondad también nos ayuda a cultivar cualidades importantes como la empatía, la compasión y la generosidad, que son fundamentales para vivir una vida plena y significativa. Nos ayuda a ver el mundo desde la perspectiva de los demás y a reconocer la humanidad compartida que todos compartimos. Además, la bondad hacia los demás nos ayuda a construir relaciones más fuertes y significativas, basadas en la confianza, el respeto y la gratitud mutuos. Nos ayuda a romper las barreras que nos separan y a encontrar unidad en la diversidad. En última instancia, los actos de bondad hacia los demás nos recuerdan que todos estamos interconectados en este viaje llamado vida, y que juntos podemos marcar una diferencia positiva en el mundo que nos rodea. Nos inspiran a ser la mejor versión de nosotros mismos y a trabajar juntos para crear un mundo más amable, compasivo y comprensivo para todos. Por lo tanto, te invito a hacer de la bondad una parte integral de tu vida diaria. Permítete ser un canal de amor y generosidad, y busca oportunidades para hacer el bien a los demás en cada momento.
En cada acto de bondad, encuentra la alegría y la satisfacción que proviene de hacer una diferencia en la vida de alguien más, y deja que la experiencia te inspire en tu viaje hacia una vida más plena y significativa. 12. Mantén una perspectiva filosófica, el arte de ver más allá de las apariencias. Imagina tener acceso a una lente mágica que te permite ver el mundo con una claridad y profundidad sin precedentes. Esta lente, sin embargo, no es física, sino filosófica. Mantener una perspectiva filosófica nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a explorar las verdades fundamentales que subyacen en la experiencia humana. En este artículo, exploraremos cómo esta práctica intrigante puede inspirarnos a vivir con sabiduría y propósito en un mundo lleno de incertidumbre y cambio. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud, la aceptación y el autocontrol, nos ofrece un marco invaluable para mantener una perspectiva filosófica en la vida. Nos invita a cuestionar nuestras creencias arraigadas y a examinar nuestras acciones y motivaciones desde una distancia objetiva. Mantener una perspectiva filosófica significa cultivar una mente abierta y receptiva, dispuesta a explorar nuevas ideas y perspectivas sin prejuicios ni juicios preconcebidos. Nos desafía a ir más allá de la superficie de las cosas y a profundizar en la esencia misma de la realidad. Además, mantener una perspectiva filosófica nos ayuda a encontrar significado y propósito en medio de la incertidumbre y el caos de la vida. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, hay lecciones que aprender y oportunidades de crecimiento que aprovechar. Una de las claves para mantener una perspectiva filosófica es practicar la autorreflexión regularmente. Esto implica tomarse el tiempo para examinar nuestras creencias, valores y acciones y preguntarnos honestamente si están alineados con nuestros ideales más elevados. Además, la lectura de obras filosóficas clásicas y contemporáneas puede ser una fuente invaluable de inspiración y sabiduría para mantener una perspectiva filosófica. Al exponernos a una variedad de ideas y puntos de vista, ampliamos nuestros horizontes mentales y fortalecemos nuestra capacidad para pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. En última instancia, mantener una perspectiva filosófica nos invita a vivir con autenticidad y propósito, guiados por principios fundamentales que trascienden las circunstancias externas. Nos ayuda a encontrar equilibrio y armonía en medio del caos de la vida y a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Te invito a hacer de la filosofía una parte integral de tu vida diaria. Permítete explorar las profundidades de la sabiduría antigua y contemporánea y busca inspiración en las ideas y enseñanzas que resuenen contigo. En cada momento, encuentra la fuerza y la claridad que proviene de mantener una perspectiva filosófica y deja que la experiencia te guíe en tu viaje hacia una vida más plena y significativa. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.